Buenas noches, hermanos, el Señor le bendiga. Qué bueno que podamos estar en este lugar, ¿sí? En el mejor lugar, en la casa del Señor. Queremos darle la bienvenida también a aquellos hermanos y amigos que pueden estar viendo en este momento la transmisión, ¿sí? Que el Señor esté bendiciendo en esta noche y que también la palabra del Señor pueda estar bendiciendo su vida. Hay un precioso salmo que quiero compartirle antes de orar por la palabra de Dios, y quiero que lo escuche con atención, ¿sí? Que nos muestra la bondad del Señor y ese amor tan grande que tiene por nosotros, ¿sí? Que lo estamos, si bien hay que recordarlo todos los días de nuestra vida, ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, y que el Señor no quedó allí, sino que resucitó, y por eso hoy tenemos la salvación, la vida eterna, ¿sí? Para cada uno de nosotros, y ese Jesucristo, el Señor, vive y reina nuestra vida, y Él está presente en cada momento de nuestra vida. Y dice el Salmo: Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Y aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí. Siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo. Va más allá de lo que puedo entender. Tu espíritu me acompaña a todas partes y no puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a la profundidad de la tierra, allí estarías. Si fuera el oriente donde nace el sol, allí estarías. O el occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme, o que la luz de mi alrededor se hiciera noche, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. No importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día. Para ti es lo mismo el día que la noche. Tú hiciste todo mi ser, tanto mi sentimiento como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa y sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí, tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo, todo ya estaba escrito en tu libro, fueron formadas a su debido tiempo sin faltar una sola de ellas. Mi entendimiento no puede con tus pensamientos. La suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, sería más numeroso que los granos de la arena, y cuando terminara de contarlo, tendría todavía que continuar. Damos gracias al Señor porque este es el Dios nuestro. Este es nuestro Padre, el que siempre está, que aunque nos escondamos, Él está y nos ve, ¿sí? Y Él sabe lo que necesitamos y lo que sentimos. Yo los invito a orar en esta noche. Vamos a estar orando por este tiempo, para escuchar su palabra, para que el Señor esté hablando a nuestra vida y podamos nosotros tomar decisiones, ¿sí? Que puedan traer bendición no solamente a nuestra vida, sino a los que nos rodean. Oramos. Padre del cielo, queremos alabar y bendecir tu nombre en esta noche, Señor. Una vez más queremos exaltar tu nombre y glorificarlo, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque allí en Getsemaní tú no hiciste marcha atrás, Señor. Tú continuaste a pesar de ese momento tan doloroso, ese tiempo de oración, Señor, donde tú estabas sufriendo, Señor. Tú decidiste hacer la voluntad de tu Padre. Oh, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que ese sentir esté en nosotros. Que aunque estemos en momentos difíciles, Señor, nosotros podamos acudir a ti, porque tú nos amas, Señor, porque tú estás presente, porque no podemos escapar de ti, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos, tú nos conoces, Señor. Oh Padre del cielo, recibe en esta noche toda la gloria y la honra, Padre amado. Y ahora, Señor, queremos disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, para que tu palabra cabe honda en nuestros corazones, Señor, que podamos atesorarla, Señor, y sobre todo, Señor, ponerla en práctica. Te pido, Señor, que bendiga a tu siervo, Señor, esta noche, que tú lo estés utilizando con poder y autoridad, Señor,
para transmitir tu palabra, que sea Amén. tú el que estés hablando a través de él, Señor. Bendice su vida, Gracias, Señor, y gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, aquellos que han quedado en sus hogares. Bendice sí, a cada uno de aquellos que están en este momento siguiendo la predicación por el Facebook, Padre. Sí. Bendice su vida, bendice sus hogares. Tú conoces las necesidades que hay en cada hogar, Señor. Amén. Alabamos, bendecimos tu nombre y nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús, amén, Amén. y amén. Bendiciones, hermanos. ¿Tiene Biblia? ¿Trajo Biblia o no? ¿Trajo la tablet? ¿El teléfono? Puedo usar el teléfono también, ¿eh? No para chatear, sino para buscar un pasaje. Voy a estar leyendo dos pasajes. Cualquiera de los dos que busquen está bien, ¿sí? Lucas 22:15. Lucas 22:15 y Marcos 14:12-25. Cualquiera de los dos que busque está bien, porque los dos se refieren a la misma narración que voy a estar hablando, ¿sí? Repito, Lucas 22:15 o Marcos 14:12-25. Voy a estar viendo esos pasajes ahí. Bien, como todos sabemos, estamos transcurriendo en este tiempo especial para toda la cristiandad, ¿sí? En las diferentes iglesias, en las diferentes ciudades, ¿sí? Se está recordando un tiempo especial. Y yo decía los otros días en un devocional que usted puede darle un nombre. Algunos le dicen fin de semana largo, otros le dicen mini vacaciones, ¿sí? Otros la llaman Semana Santa y otros le dicen Pascua. Pero en esta historia, digamos, esto ya pasó, ¿sí? Sino que uno recuerda estos actos que tuvieron que ver con la vida de Jesús en este tiempo, ¿sí? Desde la entrada triunfal en Jerusalén, que es uno de los eventos previos antes de que Jesús sea arrestado, ¿sí? Después tenemos en ese día, en esa semana, tenemos lo que se llaman los acontecimientos previos a la Pascua, ¿sí? Y están todos los símbolos ahí de la cristiandad, sobre todo el pueblo hebreo, ¿no? Que tenía en cuenta mucho esto, y es la Santa Cena de Jesús, o sea, la última cena que Jesús tiene, y después ya viene la oración de Getsemaní también, que es algo muy importante y clave, ¿sí? En la vida de Jesús para afrontar, digamos, lo que venía después, es el arresto, ¿sí? Y después ya todo lo que nosotros como nos conocemos como los distintos aspectos que tuvo que ver con hasta que Jesús llega a la cruz y muere, ¿sí? Y resucita al tercer día. Bueno, todos estos acontecimientos de una u otra manera están presentes, ¿sí? En los diferentes dogmas o predicaciones, por así decirlo. Los otros días estuve hablando en una serie de devocionales que hice del tema del Getsemaní, que es cuando Jesús decide ir a la cruz, ¿sí? Ahí es es la parte más importante de la historia. Todo lo que hizo Jesús fue extraordinario,
Pero en ese momento, en ese lugar, en el Getsemaní, donde Jesús ora, y como decía yo en la predicación esa, no es que había dos voluntades, ¿sí?, que estaban peleando, sí, no, sí, 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 no, sí, voy a la cruz, no voy a la cruz, no, sino que era más que nada lo que Jesús sentía es que en ese momento Dios se iba a apartar de él, por la cuestión de que Jesús estaba cargando en su cuerpo carnal con todos los pecados de la humanidad, ¿sí? Pero ahora en esta noche me gustaría centrarme en un evento que también tiene mucha importancia en el tema de la intimidad con Jesús. Si bien todos los otros actos fueron actos públicos, ¿sí?, porque fue a vista de todo el mundo, toda la gente que estaba ahí en ese momento, ¿sí? La crucifixión, ¿sí? Los latigazos, la corona de espinas, ¿sí? La misma muerte de Jesús en la cruz, fue un evento público, un evento que lo vio todo el que quería verlo, por supuesto, todo el mundo, ¿sí? Ahora, en esta última cena, ¿sí? ¿Por qué es la última cena? Es la última cena porque es en los acontecimientos, dentro del acontecimiento de Pascua, ¿sí?, estaba una cena que era muy importante, donde cada familia se juntaba y se reunía, ¿sí?, y había una cena familiar, pero no era con todos, en todo el barrio, digamos, ¿no?, sino que era una cena más íntima, donde se juntaba la familia, ¿sí?, recordando, ¿sí?, aquello, por así decir, del paso del ángel de la muerte por las casas de los hebreos cuando estaban prisioneros en Egipto. Y vamos a la historia bíblica, si vamos al pasaje bíblico. Primeramente voy a leer Lucas 22:15, dice así: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces Jesús les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer en esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Vamos a Marcos 14, 12, 25, porque ahí Marcos, el Evangelio de Marcos, le pone otros condimentos, por así llamarlo, ¿sí?, otra narración que es diferente a la de Lucas, ¿sí? Y dice Marcos: el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones: al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que puedan comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron a la ciudad y encontraron todo como Jesús le había dicho.
y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche Jesús llegó con los 12. Mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús dijo: le digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Él le contestó: es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. ¿Para qué aflicción le espera? Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para este hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se lo dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y le dijo: esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que beba nuevo, hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Fíjense que ustedes son dos historias con puntos parecidos, pero tanto Lucas como Marcos le agregan otras cosas que son importantes para poder entender el mensaje de la última cena. Fíjense ustedes que en esta historia Jesús él sabe lo que iba a pasar con su vida. Él sabe todo lo que iba a pasar. O sea, desde el hecho de mandarlo a los discípulos a buscar un lugar y donde había un burro y que tenían que seguir ese burro y tenían que ir a hablar con ese dueño, con esa persona, con ese posadero, ¿sí? Y que iba a darle un cuarto especial preparado para ellos. Todo eso Jesús ya lo sabía, con mucha anticipación, con mucho tiempo. Sabía que iba a ser arrestado, sabía que iba a ser crucificado, ¿sí? Sabía que uno de los 12 lo iba a entregar. Por eso ahí Marcos cuenta esa parte de la historia, ¿no? Dice: uno de ustedes me va a entregar. Ahora, esta cena íntima, esta cena familiar, marca algo importante, ¿sí? Que es un nuevo pacto. Marcos nos lleva a la noche precisa cuando Jesús celebra. Esta era la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Era el momento preciso cuando el pueblo hebreo ya habían muerto los primogénitos en la última plaga, ¿se acuerdan? Uno de los últimos sucesos que tiene Moisés con el pueblo egipcio. Ya habían muerto los primogénitos y ya estaba preparada la salida para el pueblo. Entonces tenían que llevar, ¿sí?, cosas livianas, tenían que comer cosas livianas, ¿sí? Tenían que hacer preparado de cosas con ese cordero que habían matado y habían marcado el dintel de la puerta, ¿sí?, para que el ángel de la muerte cruzara de largo, ¿sí?, para que pudiera identificar cuáles eran los hebreos y cuáles eran los egipcios, ¿sí? Murió todo primogénito, ya sea de los animales hasta las personas, ¿sí? Todo primer hijo nacido murió esa noche por el ángel de la muerte, ¿sí? Ahora, esto es lo que se estaba recordando de aquella época, ¿sí? Ahora, Marcos nos centra en esta historia y el momento se reviste de mucha importancia,
porque en cierta manera Jesús se estaba despidiendo de sus amigos, ¿sí? Después de cenar, después de esta cena así íntima, ya viene lo que es la otra parte, la oración en el Getsemaní, ¿sí? Que se cumple la palabra que dice que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Entonces, lo primero que notamos es la sencillez de esta historia. Porque muchas veces nosotros, ¿sí? O a través de este tiempo, hemos querido agregar otras cosas a lo que significa la cena del Señor. Pero déjeme decirle en esta noche que esta fue una cena familiar, una cena íntima con amigos, ¿sí? Una cena que Jesús dijo que no iba a probar el vino, el fruto de la vid, ni iba a beber más, ni iba a comer más, hasta que el reino de los cielos sea aceptado en este mundo, ¿sí? Con sus amigos, ¿sí? Ahora, es interesante porque el Señor comienza en una primera medida dando gracias. Dio gracias. Ahora, es importante subrayar este hecho porque muchos han interpretado, sin base bíblica por supuesto, que lo que Jesús hizo fue consagrar el pan y el vino. Jesús, decían que, por supuesto, comentarios, ¿sí? Cosas que han escrito, ¿sí? Que dicen que Jesús lo que hizo fue consagrar el pan y el vino. En realidad, no fue eso lo que hizo. Dio gracias, ¿sí? Dio gracias. Pero en esas circunstancias tan especiales, tan adversas, porque hasta ese momento los discípulos habían escuchado algunas cosas de Jesús, que él iba, por ejemplo, él iba pasando, ¿cierto?, por un templo y dice, ustedes ven este templo, bueno, este templo, pero no hablaba del templo físico, sino que hablaba de su templo espiritual. Dice que va a ser destruido, pero en 3 días va a ser reconstituido. Entonces ahí comenzó, por supuesto, una pelea, porque decían, ¿cómo puede ser? Es imposible que se voltee este templo. A Salomón no sé cuánto tiempo le había llevado a hacerlo, años y años y años, y cómo puede ser que este hombre diga que en 3 días lo va a levantar. Pero Jesús estaba refiriendo, ¿sí?, a su vida, que iba a estar en la muerte durante 3 días y al tercer día iba a resucitar, ¿sí? Ahora, frente a estas circunstancias que Jesús conocía, estas circunstancias adversas, y que Jesús conocía la razón por la cual iba a ser muerto y crucificado, ¿cuál era la razón para dar gracias? No había nada que agradecer. ¿O usted cuando está enfermo le da gracias por la enfermedad? No voy a mirar. Puede levantar la mano tranquilo. Uy, me agarró el coronavirus, gracias Señor, aleluya. Y voy pasando y contagiando a otro. Yo creo que no. Jesús sabía que iba a morir en ese tiempo. Iba a ser azotado, le iban a poner una corona de espinas, le iban a agujerear sus manos y sus pies, le iban a dar vinagre en vez de agua para tomar, y como último le iban a meter una lanza en su costado para ver si estaba totalmente muerto. Si no estaba muerto,
según las costumbres romanas, le quebraban las piernas para que muriera más rápido. Pero había una profecía en un salmo que dice: ningún hueso roto, ningún hueso de él será roto. Ya muchos años antes que pasara esta situación, ¿sí? Bueno, era Jesús, ¿sí? Ahora, sin duda, esta actitud que tuvo Jesús para esa cena íntima que tenía con sus amigos, con sus discípulos, ¿sí?, nos sorprende, porque nosotros normalmente no damos gracia ante la adversidad. Deberíamos dar gracias por las pruebas, porque las pruebas nos fortalecen, las pruebas nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual, pero muchas veces nuestra actitud es de enojarnos, ¿sí? Es de decirle incluso a Dios: Dios, ¿por qué permitís esto en mi vida? Y por lo general no damos gracia por las pruebas, ¿sí? Pero aquí la actitud de Jesús es totalmente diferente. Sin duda nos sorprende porque normalmente nosotros no somos así, pero Jesús era diferente, a pesar del profundo dolor que tenía en su alma. Uno no sabe cuándo va a morir, ¿verdad? Jesús, ¿cuándo va a morir vos? Ni idea tenés. Bueno, a ver, hoy es sábado. Ya, hoy estás listo ya. ¿Uno sabe cuándo va a morir? ¿Tiene la fecha exacta ahí? No. Jesús sabía cuándo iba a morir. ¿Y usted cree que eso no le da un poquito de esa sensación de saber que estaba la última cena, estaba el Getsemaní en esa noche y ya el otro día iba a ser arrestado? Jesús sabía todas esas cosas. Sin embargo, Él dio gracias, ¿sí? Y de forma anticipada, porque Él estaba dando gracias, porque estaba, ¿sí?, por renovar o poner un nuevo pacto, ¿sí?, para el pueblo. Por eso la predicación se llama pacto de sangre. Hasta ese momento, ¿sí?, el pueblo mataba, ¿sí?, un cordero, que era precisamente como dice la palabra, ¿no?, que era un cordero sin mancha, ¿sí?, y sin quebradura. Era un cordero perfecto, tenía que ser para el sacrificio. Y todos los años se hacían este sacrificio para santificar, ¿sí?, al pueblo. Pero ahora Jesús iba a suplantar ese cordero perfecto, porque era sin mancha y sin pecado, ¿sí? Había sido la vida de Jesús, sin mancha y sin pecado. Ese cordero perfecto, ¿sí?, pascual, iba a sustituir, ¿sí?, al animal, a ese animalito, al cordero. Y Jesús con su sangre iba a limpiarnos de toda maldad. De la misma manera, sea cual sea nuestra situación, mis amigos, al participar de la cena del Señor, que en esta noche lo vamos a recordar, ¿sí?, en Cristo y en su obra a favor de nosotros, nos debe motivar a cada uno para ser agradecidos. Ya Jesús había dado gracias en ese momento por lo que iba a pasar. Porque sin ese sacrificio hecho en la cruz y hasta derramar su última gota de sangre allí en la cruz, nosotros hoy no tendríamos el perdón de los pecados, ni la salvación, ni la vida eterna. Eso representó ese momento de dar gracias. Jesús dijo después: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y aquí ha habido mucha confusión, muchas interpretaciones erróneas, ¿sí? Porque
Jesús estaba hablando con estas palabras, ¿sí? Porque esto hacía referencia a, pero no era que era lo que era. Jesús en muchas oportunidades habló a través de metáforas, de comparaciones, ¿sí? Usted habrá escuchado en otras predicaciones o leyendo la palabra de Dios que en muchas ocasiones Jesús dice: yo soy la puerta. Jesús no era una puerta, era una persona, ¿sí? Jesús dijo en otra oportunidad: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? No era que Jesús era un camino, eran representaciones de algo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, ¿sí? No era que Jesús era una antorcha o un foco prendido, ¿sí? O una lámpara. No, es una representación de, ¿sí? Yo soy el agua de vida, le dijo a la mujer samaritana, ¿sí? El que beba de mí no tendrá más sed, ¿sí? Pero todas estas cosas, mis amigos, era un lenguaje metafórico. ¿Por qué en esta ocasión iba a ser diferente? Por supuesto que no. Jesús usa los símbolos del pan y del vino para hablar de su cuerpo y de su sangre, pero esto de ninguna manera quiere ser o quiere decir que nosotros o que ellos en ese momento hubiesen estado tomando la sangre de Jesús y comiendo su cuerpo. Aparte, porque en el Éxodo 22 hay un versículo que dice que ellos tenían prohibido beber sangre, ¿sí? Por eso hay un credo, una religión que no come ciertas comidas porque tienen sangre, ¿sí? Pero ellos se centran mucho en el Antiguo Testamento, por eso sacan esa doctrina. Pero de ninguna manera, ¿sí? No iba a ser, era una representación de una cosa, pero no iba a ser eso realmente lo que iba a suceder, sino que él hace una comparación, ¿sí? Que iba a ser su cuerpo y que iba a ser su sangre lo que Jesús iba a entregar para ese sacrificio. Aparte, por último, ¿sí? Jesús estaba esa noche con ellos, el cuerpo y el alma, estaba ahí presente. No creo que cada uno empezaban a cortar un pedacito de Jesús ahí para comer y tomar. Entonces, son solamente símbolos, mis amigos. Tampoco debemos de olvidar que la salvación y todos los beneficios de la gracia de Dios nos son dados por la fe en Cristo, ¿sí? Y no por comer el pan y tomar el vino. Porque yo participe en esta noche del pan, ¿sí? Y del vino, no quiere decir que sea salvo. Son solamente dos mandatos que dejó el Señor: el bautismo y la cena. Pero lo hacemos como recordatorio, como representación de lo que es. Pero de ninguna manera nos va a salvar, ¿sí? Cuando en otra ocasión Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿sí? Algunos se escandalizaron con esto porque lo tomaron, lo interpretaron literalmente. Ahora, él lo aclara eso y dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellos debían entender que esta forma de hablar solamente era una representación de la fe en Cristo. A mí lo que me salva no es participar de la cena. A mí lo que me salva es creer en aquella persona que entregó su vida por causa de nosotros. Eso es lo que me salva. Jesús es el que me salva, no el pan y el vino. ¿Se entiende? Amén. ¿Hasta ahí me siguen? Después dice Jesús que tomó el pan y les dio la copa y bebieron de ella todos. Ahora, al tomar el pan y del vino, simboliza tener la común unión con Cristo, ¿sí? Pero también implica la común unión con los demás. Tiene dos cosas importantes.
Primeramente yo al participar de estos símbolos, porque son símbolos solamente, estoy diciendo que tengo una estrecha relación con Dios, con Jesucristo, pero también tengo una estrecha relación con usted y usted conmigo. ¿Se entiende? Hay un pasaje, no recuerdo ahora en qué, cuál es su capítulo, cuál es su versículo, pero que dice que si usted tiene algún problema con alguien, ¿sí?, primero vaya a la persona y pida perdón, háblele con la persona, arregle sus cosas y después participe de la cena. Solamente eso dice, ¿sí? Entonces, mis amigos, es muy importante, ¿sí?, que nosotros podamos entender esto. Para poder participar de la cena, debo tener una comunión con Dios y una comunión con el otro, con mi prójimo, ¿sí? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan nosotros, como somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de ese pan. Todos. Como cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante, porque como les decía al principio, si tenés algo con tu hermano, con tu prójimo, primero habla con él, perdónense, arreglen sus cosas y después participen de la cena. Eso quería decir, mis amigos. Y dice que por muchos es derramada. Ahora, ¿quiénes son los muchos por lo que Cristo derramó la sangre? ¿Sí? Algunos interpretan que se refiere únicamente a aquellos que creen en Jesucristo, con lo que quedarían excluidos los que no aceptan su sacrificio. Ahora, no obstante, la palabra nos presenta a Jesús como Salvador del mundo y su sacrificio, ¿sí?, a disposición de todas las personas. Hay un pasaje que lo dice exclusivo, esto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estamos incluidos. Todas las personas que aceptan el sacrificio de Jesús están incluidas, que para la sangre fue derramada para todos ellos. Podemos decir que en aquella hora Jesús estaba tomando sobre sí el pecado de todos los pecadores de todos los tiempos. Jesús había de morir por la nación judía, y no solamente por la nación, sino también para congregar a cada uno de sus hijos que estaban dispersos. Por lo tanto, su sangre fue derramada y fue sellado el pacto, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todos nosotros. Amén. Para usted y para mí, Jesús derramó su sangre. Pablo decía algo interesante. En realidad el apóstol Pablo fue uno de los discípulos ya cuando Jesús ya no estaba, ¿sí?, había ascendido. Pero él había tenido un encuentro con Jesús ahí cuando cae del caballo, ¿sí? Pero él decía que como que fue injertado, ¿sí?, dentro de los apóstoles, de los discípulos, ¿sí? Porque cuando él vino ya, Jesús ya no estaba. Por eso él hablaba como que fue como un injerto, ¿no? Pero en realidad él también fue salvo porque tuvo un encuentro con Jesucristo
y después de ese encuentro que tuvo con Jesús, después de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser un apóstol, ¿sí?, que llevaba a todas las naciones la palabra de Dios. Hubo una transformación en su vida, ¿sí?, que es lo que hace Jesús en nuestra vida. Ahora Jesús, en ese momento, estaba terminando el pacto antiguo que había de la antigua ley, ¿sí?, que tenían los hebreos. Estaba inaugurando, ¿sí?, un nuevo pacto que iba a ser a través de su sangre. Ahora, ¿qué era un pacto? Un pacto es un tratado que tenía dos partes. Por ejemplo, en el mundo antiguo, ahí donde estaban con los romanos, los emperadores establecían un pacto con los reyes que vivían en el lugar, ¿sí? Entonces, tenían beneficios concedidos por estos romanos, pero también tenían obligaciones, ¿sí? Ahora, el antiguo pacto, una vez que Dios hubo sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo llevó al desierto, al monte Sinaí, y ahí le dio las 10 tablas de la ley, o los 10 mandamientos, que después se agregaron otros, ¿sí? Y esta ley detallaba lo que el pueblo debía hacer. Mientras el pueblo era obediente a esas leyes, Dios los bendecía. Mientras el pueblo era obediente a lo que Dios había dicho en su ley, el pueblo era prosperado y bendecido. Ahora, cuando este pueblo se iba lejos de Dios y se iba lejos de sus leyes, ¿sí?, el pueblo no la pasaba tan bien, ¿sí? A los que quebrantaban su pacto, ¿sí?, eran castigados por parte de Dios. Ahora, dice la palabra del Señor en Éxodo 24, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte con 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron sacrificio, holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó, y oído del pueblo le dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Aquí, mis hermanos, está escrito cómo el Antiguo Testamento, ¿sí?, habla de dos cosas fundamentales en un pacto: la ley y la sangre, ¿sí? Parte de la sangre rodeaba al altar, y parte de la sangre era derramada en el pueblo, ¿sí? Y el pueblo decía: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Era un pacto que hacían, un pacto de sangre. Era un pacto. Ahora, mis amigos, la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso es lo que hizo Jesús. Y como si fuera que se cumplió toda la palabra, mire, usted lee el Antiguo Testamento y lee el Nuevo Testamento, va a ver que todas las profecías escritas, ¿sí?, de Jesús se cumplieron exactamente como los profetas dijeron. Exactamente. Exactamente. El cordero era derramado, derramaba toda su sangre, porque tenía que derramarse toda su sangre. Jesús estaba colgado de la cruz hacía ya varias horas. Y mire ustedes, le pusieron clavos en las manos y en los pies. Interesante, los otros
ladrones solamente estaban amarrados con cuerdas, pero a Jesús le clavaron los clavos y le pusieron la corona de espina por donde sangraba. Sangraba en la cabeza, sangraba en sus manos, sangraba en sus pies. ¿Qué significa eso? Que toda la sangre de Jesucristo tenía que salir de su cuerpo para que el sacrificio sea válido. Y no solamente termina ahí. Ya se estaba acercando la noche y ya no podían tocar más los cuerpos ahí. Entonces tenían a los que estaban vivos, le quebraban las piernas para que murieran más rápido, ¿sí? Pero Jesús ya había muerto. Y lo interesante es que va este soldado romano y le hinca acá en el costado, donde pasa la arteria principal, para ver si, para rematarlo de todo, si estaba vivo, ¿sí? Y dice que salió agua con las últimas gotas de sangre. Ahora es interesante lo que para este soldado representó y lo que dijo, ¿sí? Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Qué tremendo, mi amigo. Jesús derramando hasta la última gota de sangre para salvar a la humanidad. Eso es lo que era, mis amigos, el antiguo y el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto iba a ser, y estaba dicho por el profeta Jeremías, que dice: pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Jeremías, muchos años antes de que existiera Jesús. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Aquí está hablando Jeremías de Jesús. Y dice: la escribiré en su corazón. Mi hermano, esto es cuando usted acepta a Jesús en su vida. No es que Jesús venga en persona a usted y que haya dos personas en usted. No, no. Cuando Jesús viene a su vida, lo hace a través del Espíritu Santo que entra en su vida y transforma totalmente su vida. Es la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo, la que transforma su vida, la que usted lo convence de que está haciendo las cosas mal, que está pecando, que no está bien con Dios, que está lejos de Dios. Entonces el Espíritu Santo lo convence a usted, convence a su espíritu que está muerto, ¿sí? Y cuando Jesús entra a su vida a través del Espíritu Santo, es lo que dice: pondré mi ley en su corazón de carne. Pondré mi ley, ¿sí? Mis hermanos, ¿cuándo comienza este nuevo pacto? Cuando durante la última cena Jesús tomó la copa y dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos he derramado. No solo estaba inaugurando una nueva ceremonia, sino que estaba dando comienzo a la era del Nuevo Testamento, la llegada del cumplimiento de la promesa hecha por Dios por medio de los profetas hacía mucho tiempo, ¿sí? Según el cual Dios establecía un nuevo pacto sellado por la sangre de Jesús. Amén. Un nuevo pacto. Jesús estaba inaugurando. Yo quiero, mis amigos, que recordemos este acto voluntario, ¿sí? Volviendo los ojos, hay una canción que me gusta mucho. Algún día se la voy a pedir al grupo de oración. Dice: por si acaso se me olvida, ¿sí?
vida comienza allí en la cruz con Jesús. Es el punto de quiebre de mi vida. Cuando yo reconozco a Jesús que murió por mí en la cruz, por mí, que entregó su vida para que yo sea salvo, para tener el perdón de los pecados y para tener la vida eterna, ¿sí? Es cuando comienza mi vida espiritual. Esta no era una cena común, mis amigos. No era una Pascua más. Tenían por tradición de juntarse todos los años para celebrar la Pascua, pero esta Pascua, este momento, esta cena, este tiempo, era un tiempo especial. Era un tiempo especial. Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo con la sangre de Cristo. Y no es que la muerte nos va a pasar por encima. Vamos a sufrir, por supuesto, las inclemencias de la muerte. Vamos a sufrir esa separación del cuerpo y del alma. Pero voy a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Esa es la diferencia, mi amigo. De morir eternamente. Pero no es un morir eternamente estando durmiendo. Es morir eternamente, espiritualmente, estando vivos. Porque de un lado o del otro vamos a estar vivos. No muertos, si no sería muy fácil. Yo me muero y no sé nada de lo que pasa con mi vida. Ya está. Pero dice la palabra que Dios puso eternidad en nuestro corazón. En cada uno de nosotros somos eternos. Ahora la pregunta es, ¿dónde voy a pasar esa eternidad? ¿Cerca de Dios o lejos de Dios? Esa es una pregunta que yo no la puedo responder. La tiene que hacer usted. Esa es una decisión que yo no la puedo tomar por usted. La tiene que hacer usted a esa decisión. Judas tomó una decisión. Lo traicionó a Jesús y lo entregó en el monte Getsemaní, donde estaban orando. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que lo iban a venir a buscar? Por supuesto que sí. En la última parte de la oración de Getsemaní dice: muchachos, duerman tranquilos porque la hora ya llegó y pronto seré entregado en manos de las tropas romanas. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Pero mi hermano, esto es bueno para recordarlo, lo que el Señor hace en nuestra vida. Él murió por nuestros pecados. Por eso, mi amigo, como dice 1 Corintios, celebremos la cena del Señor hasta que Él venga. Si cuando nosotros participamos de esto, mi amigo, del vino y del pan, estamos recordando, sí, esa noche precisa, especial. Porque usted es un discípulo de Jesús. No es un discípulo de la Iglesia Rey de Reyes. Usted es un discípulo de Jesús. Es un creyente en Cristo. Y usted, cuando participa de estos símbolos, porque son símbolos, no es que sea la carne ni la sangre de Cristo, simboliza eso, pero no son eso. Ustedes saben que llegó hasta tal punto esto, hasta tal confusión, que tuvieron que llamar a los científicos y ver si realmente dice que cuando nosotros comemos el pan se transforma en la carne de Cristo, y cuando tomamos la copa se transforma en la sangre de Cristo. Tuvieron que llamar a científicos, a investigadores, para que probaran esto. El pan
cuando pasa la boca, sigue siendo pan. El vino, cuando pasa la boca, sigue siendo vino. No hay una transformación de esos materiales. Pero sí hay una transformación espiritual en nuestra vida. Amén. Hay una transformación espiritual cuando nosotros participamos a conciencia de esto, teniendo la plena seguridad de que tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con los hermanos. Amén. Vamos a participar de este tiempo especial, ¿sí? Padre amado, queremos darte gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, y te pido que estés, primeramente darte gracias, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Y te pido, Señor, que en esta noche puedas bendecir este pan que simboliza tu carne que fue rasgada, que fue lastimada, que fue golpeada en la cruz por nosotros, Señor. También te pido que bendigas a este vino, Señor, que simboliza tu sangre. Esa sangre que selló el nuevo pacto. Ese pacto que dice que si nosotros creemos en ti, creemos en tu sacrificio, recibimos el perdón de los pecados y la salvación de mi alma. Señor, gracias por estos símbolos, Señor, que hoy podemos compartir. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes en esta noche. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en sus vidas, esté bendiciendo sus vidas, y que el Espíritu Santo pueda hablarles en esta noche a través de estos símbolos, Señor. Este pan que es el pan de vida, este vino que es el vino de vida, que simbolizan vida, no simbolizan muerte. Tuviste que pasar por la muerte para que la promesa se cumpliera. Pero, Señor, al tercer día resucitaste. Y hoy estás a la derecha del Padre, esperando el momento del juicio final. Y te damos gracias, Señor, por este sacrificio. Este sacrificio que costó tu vida, que costó tu sangre, para que hoy cada uno de los que estamos aquí, en este lugar, tengamos salvación. Yo te alabo y te bendigo, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Pablo estaba enseñando lo que era la cena del Señor, como yo hice en esta noche, sí, enseñar algo, alguna parte de lo que tiene que ver con la cena del Señor. Y Pablo decía, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesús, participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesús, participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Así, en este mismo clima de alabanza, de oración, vamos a juntar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ya pedí a Gisela que esté pasando.